Dios te bendiga grandemente, hermano en Cristo Jesús. Bendiciones para tu familia, donde quiera que vayan a ver esta enseñanza acerca de la Santa Misa, es decir, qué celebramos o por qué celebramos y cómo respondemos en la Santa Misa, ¿verdad? Entonces, pues damos una breve oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Señor, que con tu amor vivo nosotros nos has enseñado la verdad. Concédenos conocerla y vivirla según ella. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Virgen María, ruega por nosotros. Queridos hermanos, pues me interesó grabar este tema, transmitirles este tema de la Santa Misa, porque como católicos, como miembros de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, debemos saber por qué es la importancia tan grande de participar en la Santa Misa, pero sobre todo también de poder contestar, porque hay muchas personas que pues casi nunca van a misa y no saben ni qué contestar. Entonces, te imaginan, no saben qué contestar. Y mucho menos a veces, pues, qué realmente está sucediendo durante la Santa Misa, que es el sacrificio de Cristo Jesús por cada uno de nosotros, pues, que dio su vida en la cruz para la vida del mundo, para la vida de su iglesia. Entonces, ¿por qué nos reunimos, verdad? El día domingo, porque es el día del Señor, ¿verdad? Acuérdense lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Dice el apóstol San Juan: se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor, el día domingo. Pero ese es otro tema, el por qué los domingos, ¿verdad? Entonces, lo importante es que la Santa Misa, pues, es todos los días, pero especialmente el domingo, ¿verdad? Que debemos irle a dar gracias a Dios con nuestras familias, a darle gracias por todo lo que nos dio, pues, durante la semana. Entonces, pues, lo invito a darle like al video, a suscribirse si no se ha suscrito y, pues, a puchar la campanita para que cuando tenga otro en vivo, pues le llegue la notificación. Para eso es, y le agradezco mucho que se suscriba también. Y le doy las gracias y la bienvenida a todos los que se han ido suscribiendo, que son bastantes, para gloria del Señor. Entonces, miren, queridos hermanos, nosotros ya como les decía, nos reunimos los domingos, pues podemos ir el domingo, incluso a veces por tu trabajo, que sea por tu trabajo, pues vas el sábado a la Santa Misa y te vale para el domingo por motivos de trabajo o de alguna emergencia, no sabemos, ¿verdad? Entonces, es válida la misa del sábado por la tarde. Pero entonces, miren, vamos a ver, hay muchas cosas que pasan durante la misa, varias frases que hay que contestar, varias frases que solo hay que escuchar al sacerdote, y entonces la misa es bellísima, bellísima, solamente hace falta enamorarse de la Santa Misa, del sacrificio, pues, de nuestro Señor. Desde la procesión de entrada, cuando vemos al sacerdote que viene ahí, pues, con los ministros, ¿verdad? De la comunión, los lectores, pues representa a Cristo Jesús, ¿verdad? Va con sus apóstoles, a la predicación, ¿ya? En este caso, pues, se va a celebrar el sacrificio, pues, de la Santa Misa. Entonces, pues, ¿qué es lo primero que dice el sacerdote cuando iniciamos la misa, verdad? El sacerdote empieza: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y entonces la iglesia contesta, que somos todos nosotros, la asamblea ahí reunida, amén, es decir, que así sea, ¿verdad? Comenzando en la Santísima, con una invocación, pues, a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego el sacerdote continúa, ¿verdad? Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, es decir, con la asamblea, con la iglesia, con el pueblo de Dios, pero en este caso, pues, la iglesia, ¿verdad? Que somos nosotros. Y nosotros como iglesia contestamos: y con tu espíritu. Esas son las respuestas que se contesta en esta parte que está iniciando, pues, la Santa Misa. Luego sigue el acto penitencial, donde admitimos que hemos pecado, le pedimos perdón a Dios por lo que le hemos fallado durante la semana.
Todos cometemos pecados durante la semana, entonces aquí es donde reconocemos y aquí es donde pues hacemos esta oración que dice: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, ¿verdad? Con los pensamientos, de palabra, con las palabras. Cuántas palabras se nos salieron durante la semana que quizá en un enojo, lo que haya sido, en un descuido de nuestra vida, se nos pudieron salir, pero es de pensamiento, de palabra y de omisión. De omisión es decir, lo que pude haber hecho, pero no lo hice, ¿verdad? No lo hice. Entonces le pido perdón a Dios de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Es decir, solamente yo fui el culpable, nadie más. Yo fui el culpable. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Se reza esa oración, con esa reconocemos nuestro pecado, ¿verdad? Y luego dice el sacerdote: Señor, ten piedad, y la iglesia contesta, es decir, nosotros: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, dice el sacerdote. Nosotros nuevamente, la iglesia: Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y contestamos, pues: Señor, ten piedad. Que perdone, que tenga piedad de lo que ya le hemos confesado. Y luego miren lo que dice el sacerdote. A lo mejor nunca te has puesto a pensar o no has puesto atención, pero el sacerdote aquí luego dice: Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Es decir, hasta aquí nos hemos confesado porque estamos en la Santa Misa comenzando. Aquí los pecados veniales, dicen los grandes de la iglesia, hasta aquí el pecado venial queda perdonado, ¿verdad? Estamos preparados para recibir a Cristo en nuestro corazón de la Santísima Eucaristía. Y luego continuamos con el Gloria. Luego se continúa la oración de Gloria, donde recitamos también en algunos casos cantados y a veces así pues recitado. Decimos: Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Para que vean todo lo que hasta aquí está sucediendo en la Santa Misa, es tan cierto, tan cierto. Luego dice: tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Se le pide perdón al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, y decimos amén. Que creemos que así sea, lo que aquí, pues, hasta ahora vamos diciendo. Pura alabanza a nuestro Señor. Para que den una respuesta mañana o pasado y no tengan pena cuando les pregunte un hermano protestante: ¿y qué hacen en la misa? ¿Qué oraciones hacen? Debemos de contestarle amablemente. Amablemente decirle: esto se reza en la Santa Misa, alabanzas a nuestro Creador, dándole gracias por todo lo que nos ha dado. Luego sigue la oración colecta, donde el sacerdote nos invita pues a orar y respondemos. Dice: nos sentamos pues un ratito para escuchar la palabra. Aquí miren, todos los días, dándole una respuesta a aquellos que tienen desconocimiento de la Santa Misa o de la Santa Iglesia Católica, que dicen que en la iglesia que no se estudia la Biblia. ¿No les han dicho eso? Que la Iglesia Católica no enseña Biblia. Es más, creo que es la única iglesia que enseña Biblia todos los días, en la mañana, en la tarde. ¿Por qué? Porque la Santa Misa viene de las Sagradas Escrituras. Se leen las lecturas. Por ejemplo, hasta aquí ya vamos a seguir con la primera lectura de la Santa Misa, ¿verdad? Dice: el lector proclama la primera lectura tomada usualmente del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y algunas veces de los Hechos de los Apóstoles, en algunas ocasiones, ¿verdad?
Entonces honramos la palabra de Dios mediante nuestra respuesta al final de la lectura. Entonces el lector dice palabra de Dios cuando termina la lectura que él nos leyó. Dice primera lectura porque son dos lecturas, ¿verdad? Y nosotros contestamos, te alabamos, Señor. Así contestamos cuando estamos escuchando y que termina, después de terminar de escuchar la primera lectura de las Sagradas Escrituras, casi siempre del Antiguo Testamento, pero de vez en cuando del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y luego sigue el Salmo. ¿Qué es el Salmo? Pues igual, de la Biblia, del Antiguo Testamento, los salmos. Si se recita un salmo, el salmista canta los versos del salmo y todos cantamos el estribillo. O sea, hay una frase que cada misa se nos indica, la frase que nos toca contestar, mientras el salmista pues lee los versos del salmo, los versículos, ¿verdad? Lo que va a leer, nosotros vamos contestando después de cada versículo, frase que da del salmo, nosotros repetimos la frase que nos toca responder. Y esto es de las Sagradas Escrituras, para que vean que sí, se lee la Biblia más de lo que se imaginan aquellos que piensan que no. El problema es que muchas veces el católico le da miedo dar esta respuesta de la Santa Misa, o le da vergüenza. Y luego, después del Salmo, sigue nuevamente otra lectura del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque se leen, acuérdense, los domingos se leen dos lecturas, el Salmo y el Evangelio. Entonces, el lector proclama la lectura tomada de los libros del Nuevo Testamento, pero no del Evangelio. Una lectura ya sea de las cartas del apóstol San Pablo, del apóstol San Pedro, del apóstol San Juan, pero no del Evangelio. Cualquier lectura, ¿verdad? Entonces, la toma igual, al terminar dice palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros decimos, te alabamos, Señor. Seguimos alabando al Señor en su palabra. O sea, aquí todavía seguimos escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego va a seguir el Evangelio. Entonces nos ponemos de pie porque las lecturas las escuchamos sentados. Estamos sentados y aquí ya se va a leer el Evangelio, es decir, el mensaje de Jesús también, pero de los Evangelios, ¿verdad? Y Evangelios son 4, están a San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, ¿verdad? Nos ponemos de pie y cantamos una aclamación antes del Evangelio, una aleluya u otras palabras de alabanza antes del Evangelio. Entonces, luego aquí el Evangelio lo lee el sacerdote o en algunas ocasiones el diácono. O por alguna emergencia, si vamos a suponer que el sacerdote no tiene diácono, no tiene ayudante ese día, me refiero un diácono o el otro sacerdote que le ayuda, el vicario, en este caso creo hasta un lector lo puede hacer en emergencia. Tengo entendido porque se ha dado los casos, ¿verdad? Pero si no, siempre lo hace el sacerdote o el diácono que lee el Evangelio. Entonces, sigue la proclamación del Santo Evangelio según el que toque ese día. Puede ser San Mateo, puede ser San Marcos, puede ser San Lucas, puede ser San Juan. Bueno, pero aquí en el cuarto mensaje ya se lee el Evangelio. Y luego nosotros hacemos, el sacerdote dice del Santo Evangelio según San Mateo, nosotros, la iglesia contesta, gloria a ti, Señor, para que sepan cómo se contesta por si hay alguien que no sabe cómo contestar en la Santa Misa. El sacrificio que, lo máximo que tenemos en nuestra Santa Iglesia Católica que nos dejó el Señor, el santo sacrificio de la Santa Misa. Entonces trazamos, miren, cuando decimos gloria a ti, Señor, trazamos una señal de la cruz sobre nuestra mente, nuestros labios y nuestro corazón. Le pedimos a Dios que su palabra esté precisamente en eso, en nuestra mente, en nuestros labios y en nuestro corazón. Por eso nos hacemos 3 cruces, una en la frente, otra en la boca y otra aquí en el pecho, ¿verdad? Que su palabra la tenga en la mente, en los labios, que la proclamen, pero sobre todo que venga del corazón, para proclamar con amor, como Dios quiere, a su iglesia, ¿verdad? Entonces, continuamos, ¿verdad? Continuamos, el sacerdote, como les digo, el diácono proclama el Evangelio y al concluir la proclamación del Evangelio, el sacerdote dice, palabra del Señor. Él ya no dice como el lector. Acuérdense que el lector en las lecturas dice palabra de Dios. Aquí el sacerdote dice palabra del Señor, ¿verdad? Y la iglesia contesta, gloria a ti, Señor Jesús. A él la gloria.
a Dios. Para que vean hasta aquí cómo todas las alabanzas, toda la honra va dirigida a Dios. Para aquellos también, para cuando te quieran calumniar a aquellas personas que dicen que entramos a la iglesia, que nomás se resale a los santos y cosas así, pero ese es otro asunto. Pero lo que aquí me interesa, que aprendamos cómo contestar en la Santa Misa y sobre todo que sepamos qué está ocurriendo en la Santa Misa. Entonces, aquí les digo, el sacerdote ya proclamó el evangelio, ya nosotros como iglesia respondimos, gloria a ti, Señor Jesús. Y luego aquí viene la homilía, que es la homilía, pues la explicación teológica que va a dar el sacerdote por su preparación. Aquí nos va a explicar el mensaje de Dios de lo que se acaba de leer, de la primera lectura, del Salmo, de la segunda lectura y del evangelio que se leyó. El sacerdote está muy preparado, por eso estudian más de 10 años preparándose para estudiar, para explicarnos el mensaje de Dios. Acuérdense que son los mensajeros de Dios. Es el sacerdote, tiene la autoridad que Dios le dio, por eso habla con autoridad. Es Dios mismo hablando a través del sacerdote. Por eso dice el apóstol San Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20, pues que somos embajadores de Cristo como si el mismo Dios estuviera hablando, dice, por nuestros labios. Es el sacerdote, el embajador de Cristo Jesús, el encargado de distribuir el mensaje, por eso nos explica el mensaje para que nos vayamos instruyendo en la palabra de Dios, y esa es la tarea del sacerdote, aquí pues en su homilía. Y luego, hermanos, sigue la profesión de fe. Ya terminó ¿cómo se dice? Ya terminó explicaron las escrituras, el mensaje. Ahora sigue donde profesamos nuestra fe. Nos ponemos de pie para recitar el credo. Dios santo, Dios santo. La profesión de fe de nuestra santa iglesia, el que nos identifica como iglesia de Cristo. Lo voy a leer para que no vamos a escuchar más que la palabra de Dios al hilo leyendo. Y ustedes aquí, el que yo sé que lo van a ver personas que no son católicas, pero tan solo al escuchar las palabras, si sabes de Biblia, como lo dices, vas a entender que todo lo que estoy leyendo está en las Sagradas Escrituras, sin duda. Empezamos, creo en un solo Dios, eso es palabra de Dios, está en la Biblia, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, ¿verdad? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, perdón, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por nosotros los hombres, por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Pura Biblia. Se encarnó de María la Virgen por obra del Espíritu Santo. Eso se lo explicó el ángel a la Virgen María en el capítulo 1 de San Lucas, recuerda, ¿verdad? Y por nuestra causa fue crucificado, por nuestros pecados fue crucificado. En tiempos de Poncio Pilato, acuérdense. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, así lo dice la Biblia. Capítulo 20 de San Juan, fue resucitado al tercer día. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Todos lo sabemos, está en el Apocalipsis también, a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin, su reino es eterno, así lo dice la Sagrada Escritura. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la iglesia, creo en la iglesia. Hay muchos que no creen en la iglesia, por eso nuestra profesión de fe, sí creemos en la iglesia de Cristo Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. A ti te daré las llaves del reino, lo que ates en la tierra
queda atado en el cielo, lo que haces en el cielo quedará, perdón, lo que desates en la tierra también quedará desatado en el cielo, el poder. Mateo 16, 18 al 19. Creo en la iglesia que nuestro Señor dejó. Creo en la iglesia que es una, no son muchas, es una. Aquí lo decía nuestra profesión de fe y lo dice la Sagrada Escritura. Efesios 5, versículo del 25 en adelante. Pues quiso darse una iglesia pura, después de bañarla y purificarla, la hizo santa. Por eso es la iglesia santa. Dice que la iglesia que es una, no muchas, santa, ¿verdad? Santa, católica, porque es universal. La iglesia de Cristo es universal. Mateo 28, 19. Vayan a todas las naciones y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Abierta al mundo, católica. Y apostólica, fundada sobre los apóstoles. Efesios 2:20, sobre los apóstoles. No voy a leer la Biblia, estoy enseñando lo que es la Santa Misa, pero le estoy dando de perdida muchos capítulos. ¿Ya? Dice, creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, igual. Efesios 4:4, un solo bautismo, una sola fe, una sola esperanza, un solo Señor. Creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahí se recita nuestra profesión de fe, para que vean lo grandiosísimo de la Santa Misa, el santísimo sacramento de Cristo el Señor, que nos mandó hacer hasta que Él venga. Mientras, hasta que Él venga. Ya de ahí, Dios sabrá. Pero es una misa continua, diario, el sacrificio de Cristo Jesús. Luego termina y sigue la plegaria universal, ¿verdad? Presentamos nuestras necesidades a Dios, oramos por la iglesia, por el mundo. O sea, oramos por todo aquí, en estas peticiones, por nuestras propias enfermedades, por algún enfermo, algunas peticiones especiales, se pide por todo y todo contestamos, te lo pedimos, Señor. Es decir, te rogamos, Señor, a través de nuestras oraciones. Luego se empieza a preparar lo de la Eucaristía del Santísimo Sacramento. Traemos nuestros dones al altar, celebramos la presencia de Cristo en la Eucaristía. Celebramos la presencia de Cristo en la Eucaristía. Recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santísima Comunión. La Santísima Comunión. ¿Qué más podemos pedir al Señor con este regalo grandísimo que nos dejó en el cuerpo y la sangre de Cristo? Luego nos preparamos y cantamos un himno. En este momento traemos al altar los dones del pan y el vino, pues el altar ya está preparado para la consagración. En la colecta damos dinero. Este dinero apoya la obra de la iglesia y el servicio de las personas necesitadas. También podemos ofrecer a Dios el tiempo y la ayuda que damos a los demás. Es decir, para eso es las limosnas que se dan. Acuérdense que en la iglesia, en la Santa Misa, no se exige dinero jamás de los jamases. Unos dan $1, otros dan 100, otros dan 20, otros dan... Yo les digo porque yo he estado mucho, yo soy catequista, pero también ayudo muchísimas veces a juntar la colecta. Unos dan $1, unos echan sus suelditos, sus moneditas, todo es bienvenido. Todo bienvenido. Unos darán 5 centavos, bienvenidos. Aquí se junta todo y se presenta al altar. Otros quizá no tengan, hay necesidad, igual, es bienvenido. No se rechaza a nadie. En la iglesia de Cristo no se rechaza nada. Más vale encender una luz que renegar de ella, que apagarla, ¿verdad? Otros donan su tiempo, son catequistas, son ayudantes voluntarios. Bueno, hay de muchas maneras para presentar a Dios nuestra ayuda. Le pedimos a Dios que acepte y bendiga nuestros dones. El sacerdote eleva el pan y dice la siguiente oración. Si nunca te has puesto a pensar, ojalá y la próxima vez que vayas a misa, pongas atención a lo que dice. Dice, bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Y la iglesia contesta, es decir, todos nosotros contestamos, bendito seas por siempre, Señor, bendiciendo al Señor siempre, dándole gracias, siendo agradecidos
con Dios. Luego sigue con la copa. Después el sacerdote eleva el vino y ora nuevamente. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. El cáliz, bebida de salvación. ¿Qué dice Jesús? Esta sangre será derramada para el perdón de los pecados. Y nuevamente nosotros contestamos, la iglesia pues contesta, que somos todos nosotros, bendito seas por siempre, Señor. Luego nos ponemos de pie. Mientras el sacerdote pronuncia la oración sobre las ofrendas, le pide a Dios que acepte nuestro sacrificio. Luego el sacerdote dice, oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, para que lo reciba, no lo acepte el Señor, sea agradable a Dios. Que oremos, ¿eh? Entonces nosotros como iglesia, ¿qué contestamos? Aquí contestamos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia, para todas las necesidades de la comunidad, de la iglesia, para nuestro bien y para el de toda su santa iglesia. Bellísimas oraciones. Y luego dice, Dios da todo lo que es bueno, damos gracias y alabamos a Dios en el prefacio. El sacerdote dice, el Señor esté con ustedes. La iglesia contesta, y con tu espíritu. Así se contesta. Luego el sacerdote dice, levantemos el corazón. La iglesia que contesta hacia todos nosotros, lo tenemos levantado hacia el Señor. Luego dice el sacerdote, demos gracias a Dios. Que contestamos nosotros, es justo y necesario, es justo y necesario. El sacerdote dice, continúa recitando las palabras de acción de gracias, ¿verdad? Diciendo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Pura alabanza, la Santa Misa, nuestro Creador, nuestro autor de la vida, Cristo el Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nos arrodillamos y continuamos la plegaria Eucaristía. Recordamos la última cena de Jesús, recordando su sacrificio en la cruz. Hacemos lo que Jesús nos enseñó. Hacemos lo que Jesús nos enseñó. Comienza la consagración, ¿verdad? El pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo mediante el poder del Espíritu Santo y las palabras y acciones del sacerdote. Cristo presente con nosotros en la Santísima Eucaristía. Recordamos todo lo que Jesús ha hecho para salvarnos, cantamos o recitamos una aclamación. ¿Qué dijo Jesús? Tomó pan, aún en Lucas 22:19, tomó el pan, se lo dio a sus discípulos diciendo, toman y coman todos de él. Esto es mi cuerpo para la vida del mundo. Hagan esto en memoria mía, orden de Jesús. Hagan esto en memoria mía. Y lo mismo con la copa, la consagración. El Espíritu Santo actúa a través del sacerdote, es decir, Dios actúa a través del sacerdote para que la hostia se convierta en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. El sacerdote lo hace, sí, pero con el poder del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo usa las palabras del sacerdote para hacer todo eso. Quien realmente lo hace es Dios a través de sus sacerdotes. Y el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. No lo ven nuestros ojos, sí nuestra fe, porque le creemos a la palabra del Señor. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, dice el apóstol San Juan, capítulo 6, versículo del 51 en adelante. Ahí está el santísimo sacramento en la Santa Eucaristía. Dios, aquel que hizo el cielo, la tierra, los cielos, todo en esa hostia para la vida del mundo. Ahí está Cristo el Señor. Bellísimo, bellísimo el sacrificio de la Santa Misa. Qué lástima cuando no vamos a misa, lo que nos perdemos.
Luego el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. Es el sacramento, el santísimo sacramento de nuestra fe. ¿Qué contesta la iglesia? Todos contestamos que debemos contestar. Por eso hice este tema para eso, para aprender, por si hay muchos que sí los hay, ¿verdad? Que no saben. Aquí se contesta, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, sí, voy a ser un apóstol. Voy a ser un apóstol. Anunciamos tu muerte, pero también proclamamos que es resucitado. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, siempre con nosotros. Claro que sí. Luego sigue la plegaria eucarística que concluye con la doxología final y el gran amén. Dice el sacerdote, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La iglesia contesta, amén. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, a ti, Señor, a ti, eterno Padre, a ti, eterno Jesús, eterno Espíritu Santo, eterna Santísima Trinidad, a ti el honor, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Que vean cómo se alaba el Señor de chulo en el Santísimo Sacramento, reconociendo pues su sacrificio por ti, por mí, por la vida del mundo. Luego nos ponemos de pie mientras nos preparamos para recibir la Sagrada Comunión. Oramos juntos, aquí oramos las palabras que Jesús mismo, la oración que Jesús nos mandó a orar en Mateo 6, versículo 19 al 13, la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal. Amén. Luego continúa el sacerdote, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El sacerdote hace esta oración. Luego contestamos, la iglesia contesta, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Para que vean cómo ora por nosotros también nuestros representantes que nos representan ante Dios, los sacerdotes. Y luego sigue el rito de la paz. De la paz, tiene un sentido también esto de la paz, ¿verdad? Luego en el rito de la paz, el sacerdote pide a Dios que permanezcamos unidos en la paz de Cristo, ¿verdad? Dice el sacerdote, la paz esté siempre con ustedes. Nosotros como iglesia contestamos, y con tu espíritu. Después, el sacerdote o el diácono nos invita pues a ofrecer un signo de paz a quienes están cerca de nosotros. Hasta este momento, se supone que nosotros ya hicimos conciencia que si estamos en enemistad con alguien que no creo, pero por si acaso, cuando yo le doy la paz a mi prójimo, le doy la mano, estoy diciéndole en pocas palabras a Dios que quiero estar en paz con él. Y para estar en paz con él, pues hay que reconciliarse con Cristo prójimo, ¿verdad? Tengo dice el Señor, si cuando llegues al altar a dejar tu ofrenda, te acuerdas de que hay algo en contra de tu hermano, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con tu hermano. Es decir, aquí reconocemos que si tenemos algo con algún hermano, pues vamos a hacer las paces. Vamos a pedir por él, vamos a hacer las paces. Luego el sacerdote parte la hostia consagrada. En este momento todos cantamos o recitamos en voz alta el Cordero de Dios. Cristo es el Cordero. Juan 1:29, ahí viene el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, el Cordero. El Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, como lo dice Juan 1:29, ten piedad de nosotros, le decimos que tenga piedad de nosotros. Por segunda vez, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Por tercera vez, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos esa paz que hemos perdido durante esta semana, estos 8 días, no sé, cada cuándo fuiste a misa. Danos esa paz que hemos perdido por la guerra del mundo, por las preocupaciones, qué sé yo, tantas cosas que nos combaten,
pues la paz del Señor, danos la paz. Luego, durante la comunión nos arrodillamos mientras nos preparamos a recibir la Sagrada Comunión. El sacerdote eleva la hostia y el cáliz y oramos. Dice el sacerdote, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, así lo hizo Juan Bautista, ¿verdad? En primera de sí, es primera de Juan, perdón, es el Evangelio de San Juan, y si Legetier es San Marcos 1:29, pero si Legetier es Juan, el Evangelio de San Juan 1:29. Pero sí saben lo que estoy diciendo. Que dice Juan Bautista vio a Jesús, dice, ahí viene el Cordero, el que carga con nuestros pecados. Y luego dice, los dichosos los invitados a la cena del Señor, Apocalipsis 19:9. Dichosos los invitados al banquete de boda, al banquete del Señor. Luego la iglesia contesta, ¿se acuerdan? La iglesia contesta, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero con una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Se acuerdan del soldado romano cuando se le enfermó su criado que mandó traer a Jesús? Cuando vio que venía, le mandó unos mensajeros, dígale que no soy digno de que entre a mi casa, nomás con que dé una orden y la enfermedad desaparece, y así sucedió. Por eso decimos esto también, no somos dignos de recibirlo, pero la misericordia de Dios es tan grande. Pero si hay algunos que no pueden, igual, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, es decir, a mi corazón, pero con una palabra tuya bastará para sanarme. Que vean lo bellísimo de la Santa Misa, del sacrificio de Cristo el Señor. Luego el sacerdote comulga, es decir, recibe el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, después da la comunión al diácono o a los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, personas que toman también su preparación para ser ministros. En la iglesia de Cristo no cualquier nomás se arrima a servir, no, tiene que pasar por alguna preparación para poder hacer las cosas como se debe. Esto no es un juego, es algo serio, muy serio. Recibimos la Sagrada Comunión de manos del sacerdote o del diácono o ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Inclinamos nuestra cabeza en señal de reverencia. Recibimos el cuerpo de Cristo bajo la especie del pan en nuestra mano o en la boca. Miren, hermanos, ay, Dios santo. Si a mí me piden un consejo, 20,000, 1,000,000 de veces se los digo, recíbanlo en la boca al Señor. Hay que recibirlo en nuestra boca al Señor. No sé por qué mucha gente a veces lo agarra con la mano y es válido, pero lo que no me gusta muchas veces que imaginemos que esta es la hostia. Hay personas que reciben la hostia, a veces se les olvida cómo recibirla y todavía con la hostia hacen esto. Tienen el cuerpo de Cristo y empiezan con eso. Eso no se hace, no se hace. Por eso 20,000 veces, 20 millones de veces, si a mí me piden un consejo, yo les digo en la boca, pero es válido por la mano también, ¿verdad? Se los doy como consejo, mi opinión personal, para mí, en la boca, en la boca. Y luego, entonces, el sacerdote dice el cuerpo de Cristo. ¿Qué contestas? Amén, que así sea. O sea, lo estás creyendo, amén, significa así sea, que lo estás creyendo, que es el cuerpo de Cristo. Porque acuérdense lo que dice Primera de Corintios, el apóstol San Pablo, en el versículo 11:27, si no me equivoco, y si me equivoqué, pues ni modo, pero el apóstol San Pablo dice que se peca al no reconocer que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, tenemos que discernir, conocer que ahí está el Señor, no sea que nos comamos nuestra propia condenación. Tenemos que, por eso se instruye uno, para hacer conscientes que vamos a recibir al Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y luego igual inclinamos nuestra cabeza para recibir el cáliz y lo mismo, ¿verdad? Entonces, bajo la especie del vino, la sangre de Cristo igual se contesta igual de la misma manera. Amén, que así sea. Regresamos a nuestro lugar, es decir, a nuestra banca donde estábamos y oramos en silencio, dándole gracias a Jesús por el regalo de sí mismo en la Santísima Eucaristía, la Santísima Comunión. Luego de un momento de silencio, el sacerdote nos invita a ponernos de pie, guía a la asamblea, o sea, a la iglesia, a la oración, después de la comunión.
Le pide a Dios que nos ayude a vivir como seguidores de Jesús. Respondemos en el rito de la conclusión, respondemos pues amén. Luego, en el rito de la conclusión, continuamos de pie mientras el sacerdote nos saluda y bendice. Dice el sacerdote, el Señor esté con ustedes. Ya al final, el Señor esté con ustedes. La iglesia contesta, y con tu espíritu. Luego da la bendición el sacerdote. Dice, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia contesta, amén. Nos vamos. Se termina aquí la celebración y nos vamos con la bendición del ministro, del embajador de Cristo Jesús, el sacerdote. Con la bendición. Si la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con todos, descienda sobre ustedes y contestamos, amén. Queridos hermanos, para que vean, pues, lo grandísimo de este sacrificio. Luego la despedida es al concluir la celebración de la misa, somos enviados a llevar la paz y el amor de Dios a nuestro hogar, nuestra escuela, nuestro trabajo y al mundo entero. Por eso el sacerdote o el diácono dice, pueden ir en paz. Contestamos, demos gracias a Dios. En muchas ocasiones, de ahí contestamos o cantamos un canto, después de la conclusión y vamos dando salida. Entonces, queridos hermanos, somos enviados a ir a vivir, a luchar por vivir lo que ahí hemos celebrado en la Santa Misa, es decir, a llevar el amor a nuestros trabajos, a donde andamos, al mundo donde estamos caminando. De lo contrario, sería yo nomás un come hostias. No doy testimonio, llevo una vida contrario a lo que Dios me pide. No, se supone que Cristo me va moldeando con su alimento, va purificando mi alma, me voy instruyendo con su palabra en la Santa Misa, por eso la explicación, como decíamos ahorita, del sacerdote, para ir aprendiendo, ir dando testimonio, y seamos, como dice el Señor, luz del mundo, sal de la tierra. Queridos hermanos, aquí dejo esta breve enseñanza, ojalá y te ayude a dar una respuesta y la próxima vez que te pregunte algún protestante o algún católico mismo mal formado, ¿qué se hace en la misa? Puedas dar razón de tu fe. Te di muchas citas bíblicas, pero no te quise dar más porque lo más que quería que supieras lo que ahí se hace en la Santa Misa, lo que se contesta, pero aún así, casi todo está basado en las Sagradas Escrituras. Muchas gracias. Te invito a compartir este tema. Sígueme, pues suscríbete, dale like al video y compártelo para que lleguemos a más personas y más personas pues dejen la ignorancia y sepan qué es la misa, sepan qué contestar en la misa. Ignorancia no es una mala palabra, ignorancia es falta de conocimiento, así para que las personas obtengan el conocimiento de la Santa Misa, del sacrificio máximo de Cristo Jesús por su iglesia que somos nosotros, la Santísima Santa Iglesia Católica. Bendiciones y que la Virgen María, nuestra Madre Espiritual, les bendiga sus hogares, nos dé la fortaleza para caminar en el camino que su Hijo nos dejó, para que nuestro Padre Dios sea glorificado, y así sea. Amén.